parcial de ahí, no vamos a ir igual al de allá cuando el doctor termine. ¿Okay? Un poquito para ver, porque esto solamente tiene una parte del intestino. Y necesito uno que se vea todo el trayecto del intestino delgado, ¿no? Que acá está esta parte de, pero no es lo mejor. Acá está la esplénica. Bueno, entonces recordar que el intestino delgado está formado, o mejor dicho, está constituido, sus límites son, ¿no?, desde el píloro, ¿cierto?, que lo vimos conmigo en la clase de estómago. ¿A qué nivel de vértebra estaba el píloro? L1. Y el intestino delgado como tal comienza desde L1 y termina en la válvula ileocecal, aproximadamente a nivel de S2, S3. Pero el componente inicial del intestino delgado, el que vamos a ver hoy día, se denomina el duodeno. El duodeno se llama así, viene del latín, que quiere decir a 12 traveses de dedo, o anchura de 12 dedos, ¿no? 12 traveses de dedo, dodeca dactylo, pero la palabra en latín, de ahí viene duodeno, viene de 12, porque tiene aproximadamente el ancho de 12 dedos colocados en horizontal, ¿de acuerdo? De ahí viene el nombre de duodeno. El duodeno tiene las siguientes características. Para eso voy a guiarme primero con un pequeño gráfico para poder ponernos en contexto, para que pinten hoy estos. Vamos a ver. Acá, porque acá nos interesa lo siguiente, ¿no? Esta clase es importante en el sentido de las relaciones anatómicas. O sea, si hay una de las clases que más les van a preguntar relaciones, es esta. Porque acá hay que ser un poquito espaciales. No tenemos ahorita un cadáver como tal donde se vea todo entero, sabiendo de allá que en un ratito vamos a ir, pero tenemos que conocer de manera espacial las estructuras que están alrededor, ¿de acuerdo? Entonces primero vamos a delimitar la estructura de la que estamos hablando. Voy a estar acá. Más o menos la forma que tiene el duodeno. Tiene más o menos la forma de una letra C. Ahí está. Tiene la forma de una letra C. Tiene esta disposición. Primero, en la porción inicial, que he sido un poco exagerado en la curva, pero lo he hecho a propósito para delimitar algo importante. La porción inicial, que vendría a ser la parte con la que termina el píloro, ¿cierto?, más o menos a este nivel, y proyectado hacia arriba, es decir, a este nivel, aproximadamente nos encontramos en L1. A este nivel, la parte más baja, nos encontramos aproximadamente en L3. Y la porción ascendente en esta zona corresponde a L2. Es decir, que lo que se denomina el marco duodenal se encuentra entre L1 y L3. L1 de forma inicial, L3 hacia la porción más baja y L2 la curvatura superior. Fíjense que no es una C como tal, es decir, tiene ciertas elongaciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber del duodeno? Aparte de ser la continuación del estómago y la porción inicial del intestino delgado, ¿es intra o retroperitoneal? ¿Intra o retro? Ok, ¿cuál es la porción intraperitoneal? Para eso vamos a delimitar 4 porciones, va a tener el duodeno. La primera porción es esta, también conocida como ampolla o bulbo duodenal. Bulbo duodenal. La parte clínica nosotros le decimos bulbo duodenal. Porque como han visto, y vamos a verlo ya también en un ratito, tiene una porción distendida, que tiene una relación anatómica muy importante. ¿Se acuerdan? Que ahora vamos a, cuando hable las relaciones en detalle, pero lo recordamos. ¿Cómo se llama la estructura vascular que está detrás de la primera porción del duodeno? Y ahí se divide. La arteria gastroduodenal. Que ahora, ¿se acuerdan? Yo les dije, vamos a ponerla aquí punteadita. ¿Se acuerdan ustedes de la hepática propia? Venía una arteria que desciende así, ¿cierto? Y luego se va detrás de la primera porción para luego dar sus ramas, ¿se acuerdan? La pancreático-duodenal y la gastroepifrótica, ¿recuerdan? Solo para recordar, porque esto sí es pregunta de examen. La arteria gastroduodenal y por supuesto su vena, por detrás de quién está pasando, de la primera porción. Por eso que hay una úlcera duodenal, cuando es de la pared posterior, la arteria comprometida, ¿cuál es? La gastroduodenal. Pasan otras estructuras, pero ahorita lo vamos a mencionar. La segunda porción es esta. Va a haber una curvatura, un ángulo, ¿de acuerdo? De hecho, esta zona, entre la primera y esta que corresponde a la segunda porción, esta es la que va a tomar contacto sobre todo con el lóbulo derecho del hígado. De hecho, ustedes han visto en la clase de hígado que una de las impresiones que tiene su cara visceral es con el duodeno, para ser específicos es con el ángulo duodenal o con la porción superior de la segunda porción. Es decir, a este nivel toma contacto con el hígado, ¿okay? Sobre todo con el lóbulo derecho, ya que la primera porción toma contacto con el lóbulo cuadrado. Ahorita lo vamos a repasar. La segunda porción del duodeno
es la única porción vertical, ¿de acuerdo? Como estamos viendo aquí, y es la que tiene mayor extensión hasta aproximadamente L3, como dijimos. La que sigue es esta porción que tiene una parte que es casi horizontal y luego emite una nueva curvatura hacia arriba que lo hace terminar aproximadamente a nivel de L2, y aquí es donde va a encontrarse un ángulo que sí tiene nombre. Ángulo de Tritz. Ponemos el nombre anatómico, se llama el ángulo duodeno-diagonal, o como dijo su compañero, ángulo de Tritz. Pregunta, ¿cómo es que el ángulo de Tritz se mantiene como ángulo? El ligamento de Tritz. Existe un ligamento que se une aquí. ¿De dónde viene este ligamento de Tritz? ¿De dónde? Del pilar izquierdo del diafragma. ¿Okay? El pilar izquierdo del diafragma, a este nivel, forma un ligamento, le ponemos nombre acá, con verde. Este que está acá, que se llama el ligamento suspensorio del duodeno. Así es. Ligamento suspensorio del duodeno, también llamado ligamento de Tritz. Exactamente igual al ángulo duodeno-yeyunal, en el cual aquí ya tenemos al yeyuno. Esto es yeyuno. ¿Ok? Entonces, 4 porciones, forma de letra C, de L1 a L3. ¿Cuánto mide aproximadamente la primera porción? Más o menos unos 5 a 6 centímetros. 5 centímetros en promedio, la más pequeña de todas. ¿Cuánto mide la segunda porción? Promedio 8 centímetros. Entre 6 a 10, promedio 8. ¿Cuánto mide la tercera? Más o menos 7 centímetros. Y la última porción entre 4 a 5 centímetros. En promedio general son unos 25 centímetros. De forma general. Vamos a poner acá su duodeno, ¿cierto? Características. Primero, 25 centímetros con las medidas mencionadas. 5, 8, 7, 6. ¿Okay? Más o menos en promedio sale entre 25 y 26 centímetros. Luego pregunté, las porciones, que son 4, primera, segunda, tercera y cuarta. Tercero, localización a nivel de la cavidad abdominal. Entonces yo pregunté hace un ratito si era intra, es decir, si se encuentra dentro de la cavidad abdominal o peritoneal mayor, o si es retroperitoneal. Aquí vamos a dividir la primera porción y la cuarta son intraperitoneal. Intraperitoneal. Son las porciones móviles. Eso es pregunta examen, lo estoy recalcando. Es la parte que se mueve. Recuerden que el estómago, acá está el píloro, esa porción hay movimiento. Lo mismo que la cuarta porción, donde ya entramos al yeyuno, que es completamente intraperitoneal. O sea, el intestino delgado, yeyuno ilio, es intraperitoneal. Lo vamos a ver allí. Sin embargo, la segunda porción, toda la tercera, la segunda porción y la tercera son retroperitoneales. ¿Qué quiere decir que sean retroperitoneales? Primero, que están detrás de la hoja anterior del peritoneo parietal. Segundo, que cómo se van a fijar hacia la pared posterior. Si no, esto estaría colgando, ¿no? ¿Cómo es que se fija hacia atrás? Presión negativa. Positiva. Ok, es posible, pero ¿cómo se fijaría esta estructura hacia la musculatura posterior, hacia las estructuras posteriores? Más que el ligamento, se llaman fascias de coalescencia. Así vamos del nombre. Fijación. ¿Cómo se fija? Así se llama. ¿Cómo se llama la fascia que permite que se fije, sobre todo la segunda y tercera porción del duodeno hacia atrás? Porque delante, ¿qué tiene? Peritoneo. Pero ¿cómo se fijan hacia atrás? Se llaman fascias de coalescencia. Se escribe así. Fascias de coalescencia. ¿De acuerdo? Tenemos dos. La más importante es la que estoy mencionando, aquella que fija el duodeno y duodeno páncreas, porque acá no se olvide, el páncreas, como ahorita vamos a mirar, se encuentra a este nivel, ¿no? Pancreas, ahí está, adosado, sobre todo la segunda porción y tercera del duodeno, vienen inmersos, están completamente relacionados, por eso los estudiamos juntos. Entonces, lo que fija el duodeno páncreas hacia la pared posterior es una de las fascias de coalescencia. ¿Cómo se va a llamar? Vamos a ver en rojo. Se llama fascia retro-duodeno-pancreática, también conocida como fascia, bueno, no hay problema el nombre porque es TOL 3, no importa, son hasta 4 TOL, fascia retro-duodeno-pancreática, ¿de acuerdo?
es aquella estructura que va a fijar, es una fascia de coalescencia, es una fascia dura, fibrosa, que fija hacia la pared posterior del duodeno páncreas. Pero también existe una fascia que se encuentra delante, es decir, antes de tener contacto con el peritoneo parietal. Ya esa le vamos a llamar la fascia pre-duodeno pancreático. Pre-duodeno pancreático. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos fascias de coalescencia. A esta se le conoce también como la fascia de Fredette. Pero la más importante es esta. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber de que la estructura que fija el duodeno páncreas a la pared posterior es esta, la retroduodeno pancreática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de esa manera nuestro duodeno, sobre todo la segunda y tercera porción, junto al páncreas, se fijan a la pared posterior. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tengo que saber cuáles son las relaciones anatómicas que tiene cada porción. Esto es sumamente importante. Y las que más le vamos a preguntar, sobre todo, son la primera y segunda porción, pero también la tercera tiene algo interesante porque les han preguntado en el pasito, estaba escuchando. Vamos con la primera porción que corresponde al bulbo duodenal, o primera porción del duodeno, que es intraperitoneal, ¿cierto? Por lo tanto es móvil. Lo retroperitoneal, ¿qué cosa va a ser? Fijo. De hecho, se dice que el duodeno es la porción fija del intestino delgado, pero no todo el duodeno, sino principalmente la segunda y tercera porción. ¿De acuerdo? Solamente un pedacito de la cuarta, porque en realidad la cuarta también está de alguna manera fijado hacia atrás, pero es la parte final de la cuarta, para ser más exactos, y la primera, la que son móviles, ¿sí? Y son intraperitoneales. Por eso cuando el cirujano ingresa a cavidad, para poder ver la segunda o tercera porción tiene que levantar, desplazar, porque el duodeno páncreas son principalmente retroperitoneales. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con las relaciones anatómicas y luego lo vamos a fijar ahí. Primera porción del duodeno. Primero, relaciones anteriores. ¿Cuáles son las relaciones anteriores que tiene la primera porción? Uno, con el lóbulo derecho del hígado, pero principalmente con el lóbulo cuadrado del hígado. Parece que el hígado viene así encima, ¿no? Viene cubriendo así de esta forma. El lóbulo cuadrado, que es un lóbulo que está hacia la cara inferior o cara visceral del hígado, toma contacto con la pared anterior, cara anterior del duodeno. ¿De acuerdo? Una relación importante. El lóbulo cuadrado del hígado. Relación posterior. Ahí tenemos tres fundamentalmente. Una ya la dibujé. La arteria gastroduodenal. Pero luego vamos a tener una estructura. Voy a borrar acá esta línea de acá. Voy a tener una estructura que viene así, ¿no? Tenemos acá la vesícula biliar. Voy a borrar estas líneas. Era L1, ya se entendió. Tengo aquí a este nivel la vesícula biliar. Entonces acá está el conducto cístico. Aquí está el conducto hepático. Otro verde por acá. Ahí está. Entonces acá está el hepático. Y forman este conducto, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo es este conducto? Ahí está. La unión del conducto cístico con el hepático comúnmente es el conducto colero. Miren lo que es el colero. Vamos a ponerle nombre. Esto se llama el conducto colero. Lo que es el colero es, primero pasa por arriba de la primera porción y luego ¿qué cosa va a hacer? Detrás. Se convierte primero supraduodenal, luego es retroduodenal. Luego ¿qué va a ser? Retropancreático, intrapancreático y finalmente va a llegar a esta estructura que le vamos dando nombre a nivel de la segunda porción del duodeno. Esto se va a llamar ampolla de Vater. Ampolla de Vater. Entonces, ¿qué me interesa para lo que estamos explicando? Relaciones de la primera porción en su cara posterior. Primera estructura, arteria gastroduodenal. Segunda estructura, colédoco. A ese nivel el colédoco se le llama colédoco retroduodenal. Entonces, ¿cuántas porciones tiene el colédoco? De alguna manera estamos recordando ahí, 5, ¿no? Primera porción, supraduodenal. 2, retroduodenal. 3, retropancreática. 4, intrapancreática. Y 5, la intramural o intraduodenal. ¿Listo? 5 porciones. ¿Qué porción del colédoco está detrás de la primera porción del duodeno? La segunda. ¿Se entiende? Sigo. La siguiente estructura que va a pasar detrás del duodeno también es muy importante y lo hemos hecho en la clase anterior. Por aquí tenemos una vena
que cruza adelante, no, acá no importa, que cruza adelante la tercera porción y por cierto es una relación anterior, vamos a mencionar. ¿Cómo se llama esta vena? Vena mesentérica superior, ¿no? A este nivel, la mesentérica superior, vamos a ponerla por aquí, viene subiendo la superior, recibe una vena que viene por acá, ¿no? Ahí está. ¿Qué vena es? La vena esclénica. Disculpen un poco el chueco hoy día. La vena esclénica, ¿verdad? Y a este nivel aparece la otra del colon, que es la mesentérica inferior. Entonces, solo para recordar, esa es mi vena mesentérica inferior. Entonces, recuerden, ¿no? Mesentérica inferior más esplénica, ¿cómo se llama este trocito? Espleno-mesentérica o espleno-mesalaica. Listo. La unión del tronco espleno-mesentérico con la mesentérica superior nos forma una vena que justo se está formando a nivel del cuello y del páncreas. Pero cuando asciende, miren detrás de quién va a pasar. ¿Detrás de quién pasa? En la primera porción del duodeno. ¿Cómo se llama esta estructura? La vena porta. La vena porta hepática. Entonces, ¿cuáles son las tres estructuras anatómicas que pasan detrás de la primera porción del duodeno? La gastroduodenal, la segunda porción del colédoco, llamada retroduodenal, y la vena porta, antes de ingresar hacia el hígado. ¿Ok? O sea, su formación es a nivel del cuello del páncreas, pero pasa detrás de la primera porción. Me decías, perdón. En la teoría me parece que se mencionó que 3 y 4 iban juntos, o sea, se consideraba como uno, como pancreático. ¿Qué cosa? Colédoco. Bueno, pero la clasificación es como te la estoy explicando. Si en teoría o el Greg dice eso, consideran así. Pero siempre es primera porción, es supraduodenal, retroduodenal, retropancreática, intrapancreática y la intramural o intraduodenal, que ya forma la ampolla de váter por fuera, y hacia adentro se forma una elevación, ¿cómo se llama? Carúncula mayor. No. Papila duodenal mayor. Carúncula mayor. El esfínter de Oddi está alrededor de la ampolla y se encuentra por fuera. Aquí está el esfínter de Oddi. ¿Qué es el esfínter de Oddi? Es, como su nombre dice, es una estructura de músculo liso que va abriendo y cerrando la ampolla según necesidad. ¿Ok? Esto es muy importante en la práctica clínica porque, por ejemplo, un fármaco de uso muy común para el dolor intenso, obviamente, es la morfina. La morfina tiene un efecto, dentro de sus efectos secundarios, produce contracción del esfínter de Oddi. Si ustedes se acuerdan de esto, un paciente que ha tenido, por ejemplo, pancreatitis, o un paciente que ha tenido algún problema en esta región, pancreático-duodenal, no se les va a ocurrir darle morfina. ¿De acuerdo? ¿Por qué también es importante? Acá podemos ir adelantando, ¿no? Acá hay un conducto que viene de la cola de páncreas. Principal pancreas. Y viene y se nos va a unir al colédoco, ¿no? Este es el conducto pancreático principal o conducto de Wilson, ¿no? Este es el conducto pancreático principal, también llamado conducto de Wilson. Entonces el Wilson se une al colédoco, también hay un conducto accesorio que muchas veces se va hacia arriba, que es el conducto pancreático menor o accesorio. Conducto pancreático